La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero compartir en esta ocasión un mensaje en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24 al 29. Quiero compartirlo con los amigos. Este mensaje evangelístico para cada una de las personas que puedan escucharlo. El mensaje de este texto es que Jesús tiene la autoridad de dar la vida y quitar la vida. Y del verso 24 al verso 29 vamos a trazar este mensaje. El verso 24 dice: de cierto os digo, que es algo verdadero, es algo ciertamente seguro. El que oye mi palabra, o el que oye la palabra de Jesús y cree en esta palabra o cree en Dios, tiene vida eterna. Dice el verso 24, con oír la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y la persona cree, y al creer tiene la vida eterna. Dice: no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al pasar de muerte a vida, la muerte es un estado espiritual. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición anterior, antes de creer, era estábamos muertos para Dios, estábamos muertos espiritualmente. Cuando una persona oye la palabra de Dios y cree en este mensaje de la palabra de Dios o cree en Cristo, entonces tú tienes vida eterna y no serás juzgado. No serás juzgado por el Señor. Has pasado de muerte a vida. Esta es una gran verdad. Jesús es el dador de la vida al que está muerto espiritualmente. En el verso 25 recalca o repite: de cierto os digo, que es un mensaje ciertamente seguro, que los muertos oirán la voz de Jesús y los que la oigan vivirán. Dice el texto: viene la hora y ahora es. En un tiempo presente, en un tiempo hoy, en un tiempo actual, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero dice el texto: los que la oyeren vivirán. La fe viene por el oír, el creer viene por el oír. Cuando la persona cree, entonces recibe la vida eterna. Así que es algo que es cierto, es algo que es verdadero. Vemos que la vida eterna se adquiere simplemente con el oír la palabra y en el creer en el mensaje de Cristo Jesús, en creer en Jesús como nuestro Salvador personal. En el verso 26 nos enseña que el Padre le ha dado a Jesús tener y dar vida. Jesús tiene vida, Jesús da vida. En el verso 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Retrocediendo el texto unos versos atrás, dice el verso 21: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, que Jesús tiene vida y Jesús da vida. Pero además de tener vida y dar vida, el Padre le ha dado a Jesús el poder de juzgar, dice el verso 27, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Retrocediendo unos versos atrás, dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces es un mensaje ejecutado por Jesús. Jesús tiene vida y da vida. Y Jesús tiene el poder de juzgar. Y esto lo aprendemos en el verso 24 al verso 27.
que Jesús es el dador de la vida al que está muerto espiritualmente. Así que, amigo, si tú no has creído en Jesús, cuando tú oyes el mensaje del Evangelio y crees en Jesús, entonces Jesús te da la vida eterna. El que está muerto espiritual puede vivir nuevamente al creer en Jesús como su Salvador personal. Pero en los versos 28 y en los versos 29 encontramos que además de dar vida espiritual al que está muerto, Jesús es el dador de la vida al que está muerto físicamente, que ha creído en Jesús como su Salvador personal. Por eso dice el texto en el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora que todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Vemos que aquí cambia el tono, está hablando del oír la voz de Dios cuando Jesús venga a la tierra, cuando los muertos que están en los sepulcros, los muertos que han creído en Cristo, van a escuchar la voz de Jesús y vivirán. Los muertos que creyeron en Cristo oirán la voz de Jesús y vivirán. Lo dice aquí en el verso 28. En el verso 29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. El hacer lo bueno está sujeto a aquella acción de oír la palabra y creer en la palabra de Dios, que el oír y el creer, el oír y tener fe, entonces es el hacer lo bueno. Y dice la Biblia que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Hay otros muertos, dice la Biblia, otros muertos que no oyeron, otros muertos que no creyeron en Jesús como su Salvador personal. Y la Biblia dice que este tipo de muertos también oirán la voz de Jesús y vivirán de nuevo, pero será por corto tiempo, serán juzgados. Recuerden que este texto enseña que Jesús tiene el poder de dar la vida y Jesús también tiene el poder de quitar la vida, y que Jesús también tiene el poder de juzgar. Y en el caso de juzgar, en el texto vemos que el Señor Jesús también va a resucitar a los muertos que no creyeron en Jesús y van a ser juzgados. Por eso el texto dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, serán condenados, dicen las Escrituras aquí en el verso 29. Si vemos que los cristianos seremos juzgados cuando Jesús venga a la tierra y seamos arrebatados y seamos transformados. La Biblia dice que los cristianos, los que hemos creído, los que hemos recibido ese mensaje de Cristo en nuestras vidas, seremos juzgados en lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice que un día todos estaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno será juzgado según lo que haya hecho, sea bueno, sea malo, y dice que recibiremos nuestras recompensas. Pero también dice la Biblia que los no cristianos serán juzgados. Apocalipsis 25 y el 12, versículo 14, dice que en el juicio del gran trono blanco, todos los que no creyeron en Cristo como su Salvador personal también serán juzgados, dice la Escritura. Dice que las personas que no creyeron, que no recibieron a Cristo, volverán a la vida. Es decir, esto va a tener una separación. Es decir, los creyentes en Cristo vamos a ser arrebatados cuando venga Cristo a la tierra. Y en un lapso más o menos como quizás de unos 1000 años, como lo enseña la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 5, enseña que, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Y esta es la primera resurrección. La primera resurrección es cuando venga Cristo a la tierra y cuando el Señor nos arrebate a nosotros los cristianos y nos lleve al reino de los cielos. Pero dice la Biblia que los inconversos también van a vivir por un poco de tiempo. Es decir, los inconversos van a sentir lo que es tener cuerpo. Los inconversos van a tener el cuerpo que tuvieron aquí en la tierra cuando vivieron en este planeta. El mismo cuerpo, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo corrupto.
y dice que serán juzgados por el Señor, serán juzgados, dice la Escritura. Y luego entonces dice el mismo capítulo 20, 12 al 14, que serán juzgados y serán lanzados al lago de fuego y azufre, y es la segunda muerte. La Biblia habla de una segunda muerte en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 11, en el 21, 8, en el 20, 5 y 6. Dice la Escritura que habla de una segunda muerte, porque sí dice la Biblia que los que no recibieron a Cristo, los inconversos, los que no han nacido de nuevo, que mueren actualmente, un día volverán a vivir por un corto tiempo, serán juzgados. Y dice la Escritura que entonces serán lanzados al lago de fuego y azufre, y es la segunda muerte. Sí, el inconverso muere 2 veces, el cristiano no. El cristiano, al recibir a Cristo, morimos físicamente aquí en la tierra, pero luego tenemos vida en Cristo Jesús, luego de la resurrección de los muertos, con un cuerpo transformado, y viviremos para siempre con el Señor. Así que, amigo que estás escuchando este mensaje de estos versos que he compartido contigo, Jesús tiene autoridad de dar vida y quitar la vida. Dar vida al que oye y cree en Jesús como su Salvador, pero también quitar la vida a aquel que no cree en Cristo como su Salvador. Así que no temas a los que matan al cuerpo terrenalmente. Teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que te invito a que reconozcas a Jesús como tu Salvador. Que Dios le bendiga. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.